En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 17. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes: vuélvanse de su mal camino, guarden mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que di a sus padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres, y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el año 800 antes de Jesucristo, 8 siglos antes de que llegara el Señor, el pueblo de Israel estaba sufriendo la invasión por parte de un rey asirio llamado Salmanasar, que los tomó y los deportó. Es un sufrimiento para el pueblo se siente humillado, el pueblo está derrotado, pero es que el Señor les había advertido por medio de distintos profetas: cambien, conviértanse, vuelvan de su mal camino. ¿En qué consistía el mal camino del pueblo? Se habían olvidado del Señor su Dios. Lo dice la palabra de Dios. Se habían hecho ellos unos dioses, es decir, unos ídolos. Habían emparentado con aquellos pueblos vecinos. Se les había contagiado a ellos el corazón con las idolatrías. Perdieron la pureza de la fe. El Señor les había dicho: vuelvan de su mal camino, guarden mis mandamientos y preceptos. Pero ellos no quisieron. Ellos fueron tercos como sus padres. No confiaron en el Señor, no le hicieron caso al Señor, rechazaron los mandatos y el pacto. Todas las advertencias que el Señor había hecho al pueblo en esta época eran inútiles. ¿Cómo estarán nuestros pueblos en este tiempo, después de 20 siglos de la venida del Señor? ¿Cómo estarán nuestros pueblos en esa fidelidad a la alianza de Dios? ¿Tendremos un corazón terco? ¿Estaremos rechazando a Dios? El Señor, ¿de qué manera nos está diciendo: vuelvan de su mal camino, conviértanse? Tal vez todos nuestros países, todos nuestros pueblos, todos nuestros lugares donde vivimos están tocados, contaminados por el pecado y por el mal. Pero en todos los pueblos nuestros está la presencia de Dios. Sin duda que en la historia de nuestros pueblos, a pesar de que sea historia de sufrimiento, de injusticias, de corrupciones muchas veces, sin embargo la presencia del Señor está manteniendo como un hilo la historia de santificación, la historia de nuestros pueblos llamados al encuentro con el Señor. Estamos recibiendo una llamada de la palabra de Dios. Estamos recibiendo una invitación para que volvamos al Señor, para que nuestros pueblos se conviertan, para que quitemos esas impurezas que han ido dañando nuestra vida. Se nos está desordenando la cultura, la existencia, las familias. A veces le echamos la culpa a los jóvenes. Es que antes era mejor. Seguramente antes también nosotros habíamos sido infieles al Señor. No son los jóvenes, pero los jóvenes y los adultos, los mayores y los niños tenemos hoy oportunidad para que nos encontremos con el Señor. Nos sigue invitando, y cuando leemos un pasaje del Antiguo Testamento deberíamos mirarlo
para que ilumine nuestra existencia, nuestra historia y nuestro presente. ¿En qué se equivocaron ellos? Se equivocaron alejándose de Dios y volviéndose idólatras. ¿En qué nos equivocamos nosotros? En lo mismo, apartándonos de Dios, creyendo que podemos hacer la historia sin Dios. Hoy el Señor nos invita, nos llama. Si queremos el éxito, si queremos la felicidad, si queremos que nuestros pueblos tengan vida abundante, necesitamos volver nuestro corazón a Él, buscar su rostro y ser fieles a su alianza. Salmo 59. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Tú, oh Dios, nos has rechazado y no sale ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen y no los juzgarán, porque los van a juzgar como juzguen ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Así termina el Evangelio en el día de hoy, capítulo 7 de San Mateo. Nos está enseñando el Señor a mirarnos primero nosotros, a hacer un autoexamen, el examen de conciencia. Los santos nos recomendaban siempre que antes de irnos a dormir, nosotros deberíamos revisar nuestra vida. Se llama examen de conciencia de nuestra vida, ir revisando nuestros actos, convertirnos nosotros en jueces, autoevaluarnos. Eso nos ayuda a descubrir que nosotros tenemos fallas. No podemos caer en el pesimismo, diciendo soy un pecador que ya no tiene remedio. El autoexamen nos lleva a descubrir aquello negativo que hay en nuestra vida, pero a ponernos en marcha. Y si todas las noches y todos los días nosotros revisáramos la película de nuestro día, si miráramos cómo ha sucedido todo en nuestra existencia y cómo nos hemos comportado, podríamos quitar con esperanza, con confianza en la misericordia de Dios, todo aquello negativo e ir progresando poco a poco. Ciertamente no podremos quitar de la noche a la mañana todo lo negativo. Es una tarea de todos los días, es una tarea sin descanso, es una tarea con el amor de Dios, con la misericordia de Dios. Pero cuando nosotros nos dedicamos a revisar nuestra vida, debemos evitar otro extremo, el decir no tengo pecado, soy el más bello, soy el más hermoso, soy la más hermosa, soy la más limpia, soy inmaculado. Sería una mentira. Si nosotros no fuéramos capaces de revisar nuestra vida y de reconocer nuestros pecados, seguramente nos pondríamos a mirar a los otros y a mirar las fallas más pequeñas muchas veces que tienen los otros. El Señor hoy nos está recomendando, saque primero la viga del propio ojo para que pueda ver con más claridad y así pueda recomendarle y aconsejarle al otro que saque la pequeña mota que tiene en su corazón y en su vida. No le tenga miedo al autoexamen. No se vuelva pesimista con usted mismo. No pensemos que ya no tenemos remedio, pero tampoco pensemos que no tenemos nada en qué cambiar. Terminaremos nuestra vida 80, 90 años y todos los días estaremos aprendiendo, todos los días estaremos en discipulado, todos los días necesitaremos la ayuda del Señor para poder progresar en nuestra vida espiritual. Examinemos nuestra conciencia, todos los días hagamos un examen de nuestra propia vida para que le podamos pedir a Dios nuestro Padre la fuerza para progresar y que seamos agradecidos con aquellos pequeños pasos que vamos dando con la ayuda y la gracia del Señor
de tal manera que agradeciendo lo que logramos, rechazando lo negativo, podamos ir caminando, buscando que se refleje en nosotros la presencia misericordiosa de Dios nuestro Padre. Que el Señor nos bendiga y acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.